Es la resolución 1500, la 1514, 1514. Esta resolución dice, tiene dos puntos en debate que luego los vamos a comentar, el punto 5 y el punto 6. España se agarra al punto sexto, que dice que todo intento de quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, que dentro del proceso de descolonización nunca se podría admitir una descolonización que supusiera la ruptura de la integridad nacional de un país. En cambio, Inglaterra se acoge al punto 5, que es el que se refiere al derecho de autodeterminación de los pueblos, por el cual se autodeterminaron distintas naciones en toda África. Se constituye el Comité de Descolonización, llamado el Comité de los 24, formado por 24 estados. Entre otros se metió en el mismo bloque antiguas colonias españolas como INDI, Fernando Po, el río Muni, el Sáhara español, etc. Junto con Gibraltar. Uno diría, bueno, ¿qué tienen que ver? Unas están en África, otras están en la península. Bueno, en definitiva lo que se buscaba con eso era meter en un bloque todas las reivindicaciones que había contra España y que se defendiera a España ante todas ellas. Lo que es la historia, perdimos todas las colonias de África, en cambio la colonia que estábamos soportando no lo perdió Inglaterra. La diferente cuestión, ¿no? Os comentaba hace un momento, y esto debemos tenerlo muy claro, las dos estrategias de Naciones Unidas. La de Inglaterra, punto 5 de la resolución 1514, autodeterminación de los habitantes. Ahora vamos a ver cómo fue rebatido. España, punto 6, respetar la integridad nacional. Bien, ¿cómo se le rebatió a Inglaterra? ¿Cómo se le rebatió con la autodeterminación famosa? Pues se le dijo que el proceso de autodeterminación que pretendían requiere que haya una población autóctona que esté sometida bajo la metrópoli que ha creado la colonia. Cuando se demuestra, y España llegó allí como testigos a los alcaldes, a los descendientes de todos los que habían salido de allí de la isla, se explicó con todo tipo de documentos, se quedaron sin argumentos porque realmente ante Naciones Unidas no podían demostrar, era muy fácil demostrar que la población, como os contaba antes, había venido traída en los barcos militares para llevar a cabo una repoblación forzada sobre algo que habías sustraído a otra nación. Por tanto, no era población autóctona que tuviera derecho a un pretendido derecho de autodeterminación. Por cierto, traemos a colación derecho de autodeterminación que los secessionistas catalanes y vascos sacan a reducir y se olvidan de eso tan importante. Solo está reconocido en Naciones Unidas para la descolonización. Y de acuerdo con el punto 6 que acabamos de leer, ahora pensemos en clave secesionista catalana o secesionista vasca, dice claramente, nunca podrá alegarse el derecho de autodeterminación si es para romper la integridad territorial y la unidad de un Estado. Por tanto, ese derecho de autodeterminación ahora lo camuflan y le llaman derecho a decidir, porque lo otro ya clama al cielo. Vamos a ver cómo quedó. Es un proceso muy largo y no quiero tampoco cansaros con esto, pero hubo el comité de los 24, tuvo todo tipo de sesiones y al final se llegó a un punto en el cual se elevó a la Asamblea General de Naciones Unidas un texto que fue el siguiente que os voy a leer. Así es como terminó el contencioso y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Fue así. Dice: el Comité Especial invita, esta es la resolución que tomó el Comité, invita al Reino Unido y a España a iniciar sin demora conversaciones para encontrar, conforme a los principios de la Carta de Naciones Unidas, una solución negociada al asunto de Gibraltar, de acuerdo con las disposiciones de la resolución 1514, teniendo en cuenta debidamente las opiniones expresadas por los miembros del Comité, así como los intereses de los habitantes del territorio. Si os fijáis, esta resolución no se moja en decir si ha de aplicarse el punto 5 o el 6. Entiende que debe aplicarse la resolución 1514 en su totalidad, que es la que habla de la descolonización. Pero fijémonos que en Inglaterra Inglaterra hizo varias declaraciones totalmente en contra por dos palabras, por dos cuestiones que acabo de leer, que os habréis dado cuenta. Inglaterra rechazó totalmente esta solución de Naciones Unidas y no la reconoce por dos palabras. Porque habla de tener en cuenta los intereses, no los deseos ni la voluntad del pueblo gibraltareño, los intereses de los habitantes de Gibraltar. Y en clave de Naciones Unidas, intereses se refiere a los intereses económicos. Es decir, que una vez recuperado el territorio por España, lógicamente aquel inglés que acredite que tiene una casa, se la tienes que indemnizar, o que tiene un barco, pues no te lo puedes quedar, o etcétera, etcétera. Los intereses. No habla en ningún caso, como pretendía Inglaterra,
tener en cuenta la libre voluntad de decisión del pueblo gibraltareño, que eso es lo que ellos pretendían para haber hecho un intento de voto, que lo intentaron hacer y no lo llegaron a practicar porque Naciones Unidas no lo autorizó, una constitución, querían votar una constitución que diera la libertad, entre comillas, al pueblo gibraltareño. Y el segundo punto que rechazó totalmente Inglaterra es que se le daba voz a España, es decir, los dos interlocutores internacionales eran Gran Bretaña y España los que tenían que iniciar conversaciones para lograr la descolonización. La gran traición que hizo el gobierno de Zapatero fue aceptar como moratinos un tercer interlocutor que fue considerar a Gibraltar como un sujeto internacional con personalidad propia y creó eso que llamaban las comisiones tripartitas. Eso era una traición a lo que habían sido 3 siglos de política española, en la que no se le reconocía a los que ocupan Gibraltar ningún derecho distinto del que pueda tener su pertenencia a Gran Bretaña. Por tanto, era un litigio entre Gran Bretaña y España. Y no tiene nada que ver, no hay un tercer actor que fuera por otro lado. Voy a referirme, no sé, repito cómo viene el tiempo, me cortáis cuando haga falta, me avisáis. Va bien la cosa, de momento. No, fenomenal. Ah, bien. O sea, de verdad es el pacto con el de Ron, porque además es que está medio, que yo no lo tengo bien ahora. Vamos a ver, Gibraltar hay una cuestión. Oye, vamos a ver. Hay varios enfoques. Ahora vamos a pasar a una cuestión importante. Bueno, desde el punto de vista del derecho, por tanto, eso es lo que hay. Yo me quedaría con 2 ideas. Naciones Unidas considera que es una colonia, es un territorio colonial que debe volver a España. Y además, en ningún caso tiene derecho a autodeterminación y, por tanto, debe resolverlo entre España y Gibraltar, pues, a ser posible, de manera pacífica. Eso es lo que hay en derecho, no hay más. Segundo, ninguna legislación internacional, ninguna, le ha reconocido a Inglaterra, salvo una cuestión de las cartas náuticas que tiene mucho que ver Inglaterra en su manejo, ha reconocido Inglaterra jurisdicción sobre espacio aéreo, ni sobre espacio marítimo, ni derecho como frontera internacional, ni nada. Se considera una colonia que pertenece a Inglaterra. Hay un aspecto que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado, pero que es realmente lo que los analistas ven. Aunque vamos a hablar a continuación de cuál es la realidad de Gibraltar como colonia, como paraíso fiscal, como lugar desde sus mismísimos orígenes de tráfico ilegal, lugar delictivo, lugar de contrabando, por eso tienen una renta per cápita tan alta, etcétera, etcétera. No podemos olvidarnos de un aspecto que yo quiero trataros ahora, que es el aspecto militar. Realmente Gibraltar existe porque a Estados Unidos le interesa. Y a Estados Unidos le interesa porque su mayor aliado en el mundo, que es Inglaterra, es Gran Bretaña, tiene allí una base conjunta con Estados Unidos que utiliza para el control del tráfico marítimo en el Mediterráneo. Pensemos que el tráfico en el estrecho de Gibraltar tiene un paso de 150.000 buques al año. 150.000 buques. Pensar que las mayores comunicaciones las tiene, el mayor sistema, como comentaba antes, de comunicaciones por cable submarino, por radares, por escuchas bajo el agua, las tiene la Armada Británica precisamente en Gibraltar, con colaboración de Estados Unidos. Pensemos que las mayores bases de control del paso de submarinos hacia el Mediterráneo, esto fue fundamental en la Guerra Fría, pero lo sigue siendo ahora mismo, Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, como sabéis, es un estrecho que tiene una profundidad muy grande y en esa profundidad es fácil que puedan pasar submarinos sin ser detectados. Los mayores niveles de control submarino están precisamente en la puerta del Mediterráneo, que es esos 14 kilómetros que separan Gibraltar con Marruecos. Estación, por tanto, de inteligencia muy importante, de escuchas radiofónicas, actualmente control también de todas las comunicaciones por redes de internet, etcétera, etcétera, está precisamente en Gibraltar. Tiene uno de los mayores puertos de reparaciones de buques y submarinos nucleares. Pensar, por ejemplo, que la base de Rota de Estados Unidos no tiene capacidad para la reparación de submarinos nucleares porque no tiene suficiente cargador. Gran Bretaña tiene almacenada, aunque no lo declara, armamento nuclear en Gibraltar. Esto es una de las cuestiones más delicadas. Los servicios de información han dicho siempre que
que esto era así, Inglaterra siempre lo ha negado, pero la realidad es que desde el momento en que sus barcos con armamento nuclear, sus submarinos entran, son reparados, allí hay permanentemente armas nucleares. Pero viene una cuestión que deberíamos plantearlo y que entienden los militares. Mañana por la tarde va a estar el general Juan Chicharro y no sé si hará alguna mención a esta cuestión, pero es algo que yo se lo he oído escuchar muchas veces. Una de las graves errores de España ha sido la renegociación de las bases de Rota y de Morón con Estados Unidos, porque ahí debería España haberse hecho fuerte diciéndole, vamos a ver, si nosotros somos miembros leales de la OTAN, si pertenecemos exactamente igual que Inglaterra y Estados Unidos, ¿por qué en Gibraltar no tenemos igual en esa base participación conjunta? ¿Por qué nuestros barcos no están allí? ¿Por qué nuestros servicios de información no tienen la misma información que el resto? Evidentemente porque ni Estados Unidos ni Inglaterra se fían de España. Pero a los efectos de la colonia esto es muy importante, porque nos damos cuenta que al margen de los negocios, de los grupos delictivos que hay en el Peñón, eso no sería materia suficiente para que Gran Bretaña, si no contara con el apoyo de Estados Unidos, tuviera tanto interés en esta zona. Es una cuestión de su posición estratégica, militar y física. Voy a darle ahora, hacemos una segunda parte, antes de pasar a lo último, que es las acciones. Dentro de la ponencia hablamos de acciones para recuperar Gibraltar. Yo he hablado con distintas personas que trabajan y que viven en la zona del campo de Gibraltar. Algunas que, por cierto, han colaborado con nosotros en la acción que conocéis, ¿no? Que vamos a mencionar. Todos, si les preguntas qué se podría hacer, que esto es la parte segunda, ¿no? Es decir, ya sabemos que tenemos razón por derecho, que tenemos razón por historia, pero bueno, ¿y qué hacemos? Nos cruzamos de brazos, ¿se puede hacer algo? Entonces saltan los de siempre, no, aquí hay que mandar a la legión, no, lo que hay que hacer es no sé qué. Todo ese tipo de acciones tenemos que saber la capacidad político-militar que tiene España y hay que ser realistas. Pero hay muchas otras acciones que en la práctica podrían tener perfectamente unos resultados estupendos. Pensemos por un momento, esto de los controles que hay ahora mismo, controles de paso, aplicación claramente del control de fronteras, se ha venido haciendo históricamente muchas veces. Cuando pasaban con carretas, España de repente decidía que hacía un control para evitar el contrabando de tabaco, de las especies, de lo que fuera, y volvía a causar los mismos problemas. Es decir, Gibraltar, en el momento que le cortas su cordón umbilical por la península, empieza a tener serios problemas. Vamos a ver, y os voy a mencionar rápido solamente algunas ideas de las muchísimas que he escuchado sobre cosas que se podrían hacer en Gibraltar. Primero, medidas que podría tomar un gobierno ahora. No estamos hablando de nada, como veréis, que tenga que ver con ninguna acción bélica, sino el cumplimiento de la lógica y de la legalidad europea. Primero, un censo de trabajadores. Saber exactamente cuántos trabajadores españoles pasan a trabajar a Gibraltar, que no están censados. Y ese censo tiene una importancia muy grande a la hora de saber exactamente dónde pagan sus impuestos, cómo cobran, etcétera, etcétera. No hay censo de trabajadores. Segundo, hacer una campaña de información a los trabajadores españoles sobre los derechos que tienen realmente. Porque resulta que todos los españoles que trabajan en Gibraltar, la mano de obra principal de Gibraltar proviene de España. Pues bien, resulta que esos trabajadores ni tienen derecho a paro, ni tienen derecho a seguridad social, ni tienen seguros sociales de ningún tipo en Inglaterra. Tercero, el coste hospitalario. Resulta que todos los que viven en Gibraltar salen, los llamados llanitos, salen cuando tienen operaciones, cuando tienen urgencias, cuando tienen tratamientos, todos se empadronan en otros municipios, en la línea y en otros lados para tener acceso a los hospitales españoles. Eso habría que controlarlo. Igual que cuando tú estás en Francia y tienes que ir a un hospital, te piden lo primero la visa, habría que pedirles el pago de los servicios sanitarios, que están utilizando servicios sanitarios españoles a cambio de nada. Cuarto, peaje en la circulación. Resulta que utilizan nuestras carreteras y no pagan ningún tipo de peaje con sus vehículos. Habría que decirles que, muy bien, ustedes van a pasar porque están utilizando nuestras carreteras, nuestras calles, un tipo de peaje. Una cuestión fundamental, el cable de fibra óptica. Resulta que la alcaldesa socialista les concedió hace unos años el paso de los cables de fibra óptica por solo 4.000 euros. 4.000 euros al año. Y con esos cables de fibra óptica mueven negocios multimillonarios con los famosos casinos online. Pues muy bien, habría que ponerles una de dos. O se les corta el cable o dos van a pagar ustedes un peaje que nosotros vamos a calcular sobre un 20 o un 30% de los beneficios estimados de esos multimillonarios negocios. Vamos a ver si ya les va interesando tanto o no. Prohibición de venta de materiales. Esto es un tema
tristísimo. Muchas empresas españolas están vendiéndole todo tipo de materiales, incluso los áridos, las piedras que tiran para usurpar aguas españolas y para seguir creciendo en la ocupación. La prohibición de que se les venda el cemento, de que se les venda la arena, que se les venda las piedras, los hierros, que se lo tengan que traer todo en barcos desde fuera. Algo ha habido ahora con el control de piedras, y entonces han hecho un concurso internacional, al final no sé si una naviera india o no sé qué, que lo acaba de hacer, pero hay que poner freno a que, sintiéndolo mucho, haya empresas españolas que estén haciendo negocio a costa de lo que es una cuestión de dignidad nacional. El tema de las basuras, las toneladas de basuras que se generan en Gibraltar, los desagües, terminan en España, sí, con acuerdos que ellos pagan con empresas de recogida. Pues no, señor, se come usted la basura, o bien se la voy a cobrar el reciclaje a precio de oro. Le va a costar a usted cada camión de basura pues lo mismo que vale el camión. Control de matrículas. Los coches británicos, coches normalmente de altísima gama, pensad que Gibraltar es uno de los territorios con mayor renta per cápita del mundo. Bueno, pues sus coches no pagan ningún tipo de impuestos en España y circulan, la mayoría de las veces circulan por España, porque en el Peñón no hay más que una calle para arriba y otra para abajo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que todos tienen unas impresionantes mansiones en Sotogrande, en todas las zonas de las urbanizaciones de Marbella, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos esos vehículos debería cobrárseles un impuesto especial por transitar. Son vehículos que no pasan la ITV en España, que no se les controla absolutamente en cuanto a seguros, etcétera, etcétera. Otra cuestión simbólica que nos dicen, una de las cosas por las que muchos tienen un negocio grande es con la venta de gasolina. Pues bien, habría que controlar, primero, habría que poner una gasolinera justo en la puerta que estuviera libre de impuestos para que nadie cometa el error de ir, como hacen muchos españoles, entrar a Gibraltar para echar gasolina, que es más barato, y luego salir a España. Una gasolinera en la puerta para que no tengan ese negocio montado allí. Que las refinerías españolas no les vendan petróleo y que por tanto esos buques cisterna que se dedican ellos a aprovisionar y dar combustible a sus propios barcos, etcétera, etcétera, se lo tengan que traer desde Gran Bretaña. Que no tengan derecho a la devolución del IVA, porque es que al final resulta que todo el negocio que hacen los residentes de Gibraltar nos piden la devolución del IVA de los productos que compran en España. Hay que hacer un control en el paro. Nos dicen que muchos de los que trabajan en Gibraltar están cobrando paro español por el hecho de que están allí metidos, ¿no? Otra cuestión que hay que controlar, el de la compra de propiedades por las sociedades británicas, compra de propiedades en España. Eso debería estar prohibido, porque al final lo que van haciendo es van reinvirtiendo el negocio, los beneficios de negocios que son delictivos, los reinvierten en comprar propiedades en España. Pero hay que hacer luego otras acciones en positivo, no solo acciones que puedan presionarles a ello. Hay que hacer acciones para la regeneración de todo lo que es el campo de Gibraltar. Ya hubo algunos intentos históricos. Si visitáis Gibraltar veréis que hay unos campos, unos parques que quedaron a medio hacer. Hay más de 14 kilómetros de playas vírgenes por toda la zona de la continuación de la línea de la Concepción. Son zonas que se podrían regenerar para tener un importante atractivo turístico y que todos los habitantes actualmente de la línea del campo de Gibraltar, que su subsistencia depende de Gibraltar, tengan otros negocios basados en el turismo en esa zona. Habría que regenerar, por supuesto, la cuestión económica, poniendo una zona franca, una zona de incentivos fiscales para las empresas españolas para que se asienten junto al entorno de Gibraltar y, por tanto, quitarles el negocio. En definitiva, había que ahogar económicamente a Gibraltar, potenciando que los españoles que trabajan allí, que dependen de alguna manera de una manera muy importante de todo el negocio fraudulento de Gibraltar, tengan otras alternativas. En definitiva, para lograr recuperar Gibraltar hay que hacer poco atractivo Gibraltar para los que viven allí y que resulte algo muy molesto para los ingleses. Por supuesto que hay que mantener una posición firme en cuanto al ataque de las patrulleras de Gibraltar, el acoso a los pescadores, el acoso a las propias patrulleras de la Guardia Civil, la presencia de la Armada, que cada vez va siendo más alejada para no buscar conflicto. Es decir, los gobiernos españoles han tendido a quítame de allí la policía, quítame de allí las patrulleras, quítame, etcétera, etcétera, y así, si no tengo conflictos. Bueno, yo voy a dar por terminado esto con un punto final
que es la acción que sabéis que se ha hecho por parte de NAES con un equipo de colaboradores de la Fundación y personal local. Es un acto simbólico, como vamos a explicar en un vídeo para los que no lo hayáis visto, que en definitiva, y es lo importante que nos quedemos con esto, sirve para... ¿Quieres subir este aquí? No, para que pongas. No, por otro. En definitiva, eso se ha hecho con el apoyo y el estímulo del presidente de la Fundación, Santiago Abascal, y el vicepresidente Iván Espinosa, para que demostrar primero que era posible hacerlo, segundo, reivindicar la soberanía de esas aguas y tercero, para que apoyáramos a los pescadores. Así que brindándole esta presentación a todos los que han colaborado y que no están aquí, uno de ellos y que ha dirigido la operación en el agua, porque su padre está ingresado precisamente hoy, ha tenido que cancelar el viaje que venía para aquí, para habernos explicado mucho más detalle. Otro de ellos también por cuestión de salud, lamentablemente, pues no ha podido venir, cuestión de salud personal suya. En fin, que quiero decir que nos hubiera gustado que estuvieran aquí todos los buzos que participaron y toda la gente, pero yo aprovecho para brindarles pues este pequeño homenaje, porque realmente ellos han hecho un trabajo arriesgando su integridad física, con su mejor buena voluntad, también el apoyo de aquellos pescadores locales que nos han ayudado y que creo que se merecen también, porque ellos están allí y saben que su barco va a ser todavía más perseguido, todavía más acosado. Así que terminamos con este vídeo, espero que haya sabido transmitiros a todos que Gibraltar es español por historia, por derecho, y que hay muchas cosas que hacer de verdad con política de Estado para lograr que nuestros hijos, nuestros nietos vean un día recuperado ese trozo de suelo español que nos afecta a todos porque afecta a nuestra dignidad. Gracias.